Cordial saludo, estimado tutor. Mi nombre es Silvia Carolina Calderón Peña, estudiante de Psicología Virtual, eh, segundo semestre. Estamos en el curso de Procesos Psicológicos Básicos y vamos a desarrollar nuestra actividad para la fase colaborativa 1. Les voy a compartir pantalla. Entonces, iniciamos. Entonces, procesos psicológicos básicos, como le mencionaba ahorita, Silvia Carolina Calderón Peña, psicología virtual. El primer tema, que es el más importante de la unidad 2 que estamos viendo, es la sensación y la percepción. Entonces, la sensación hace parte de los procesos cognitivos básicos primordiales. En la sensación lo que es un proceso de recibir información y transmitir los mensajes del mundo exterior. Lo que se dice allí es que la sensación es captar los estímulos del exterior mediante nuestros sentidos. La percepción, proceso que clasifica e interpreta la información recibida del mundo exterior. Estímulo de los sentidos son la base de la conciencia. La sensación es un proceso más de carácter fisiológico y la percepción es más de carácter psicológico. Estos dos, la sensación y la percepción, están muy conectados. Seguimos con nuestro segundo tema, que es la organización perceptual. La organización perceptual es un proceso que agrupa los elementos visuales para que sea más fácil determinar el significado de lo visual como un todo. Es un concepto esencial porque permite a las personas dar sentido a las cosas que ven a un ritmo rápido. La organización perceptiva también ayuda a llevar al espectador a la conclusión adecuada que se adapta a nuestro propósito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que se refiere a la forma en que vemos el mundo que nos rodea. Entonces, acá vemos unos ejemplos, unas figuras con unos ejemplos. Vemos la figura de fondo. En la figura de fondo, ¿qué sucede? Que se caracteriza que no existe una figura sin un fondo que lo respalde. Y vemos también la percepción de formas. Vemos la similaridad, que es cuando hay formas iguales y lo agrupamos. Vemos también la conclusión, que es cuando hay una forma abierta o incompleta y solemos completarla por medio de la imaginación. También vemos la contigüidad, que es cuando hay formas cercanas entre sí y la agrupamos en una sola unidad. Vemos también la buena continuidad, que es cuando las figuras se desplazan en la misma dirección y también lo entendemos como una unidad. Y vemos la buena figura, que lo que percibimos allí es la forma de una manera más rápida y simple. Continuamos con otro temita, que es las constancias perceptuales. En las constancias perceptuales de la constancia perspectiva se conoce como el fenómeno por el cual podemos percibir un objeto de la misma manera a pesar de cuán lejos o cerca esté de nosotros, es decir, el fenómeno por el cual la percepción se mantiene igual, pero nuestra sensación cambia. Este fenómeno tiene las siguientes modalidades. Tiene una tendencia, como lo decía al inicio, a percibir los objetos como estables e invariables pese a los cambios de la información sensorial. Esto permite también organizar el mundo sensorial. Sin esto, pues el mundo sería muy confuso. La memoria y la experiencia son importantes para la constancia perceptual. Entonces, acá vemos unos ejemplos. Vemos la constancia del tamaño. Aquí vemos unos jarrones
En este caso, confundimos el tamaño de los objetos debido a la distancia en la que se encuentran. En la constancia del tamaño afecta el volumen de los objetos y de las personas independientemente de la distancia. Vemos la constancia de la forma, que afecta a la forma con la que vemos los objetos según la distancia desde que lo veamos. Por ejemplo, esto que es un pocillo y en realidad la forma en que se ve es circular, pero nosotros lo vemos ovalado. También vemos la constancia de la iluminosidad, perdón, que es, afecta el color con el que vemos ciertas cosas. Por ejemplo, al haber poca luz, veremos las páginas blancas de un libro grises, sin embargo, seguimos percibiendo como un libro. Aquí, pues, en la parte inferior, al verse menos luz, se ve más oscuro y en la parte de arriba se ve más claro. Seguimos con otro tema que es la percepción de distancia y profundidad. La percepción de profundidad es la capacidad visual para recibir el mundo en 3 dimensiones, junto con la capacidad de medir qué tan lejos está un objeto. La percepción de profundidad, el tamaño y la distancia se determinan a través de monoculares, o sea, un ojo, y binoculares, o sea, 2 ojos. La visión monocular es pobre para determinar una profundidad. Acá vamos a ver varios ejemplos de percepción de distancia y profundidad. Vamos a ver claves monoculares, vemos la perspectiva lineal y la perspectiva aérea. En la perspectiva lineal, 2 líneas paralelas que parecen convertirse en el horizonte, y en la aérea, pues los objetos más distantes suelen ser imprecisos o muy borrosos. También la perspectiva de distancia y profundidad en claves monoculares, las de elevación. Cuanto más alto estén situados los objetos en el plano horizontal, más lejanos parece. Y la gradiente de textura, los objetos vistos a grandes distancias parecen ser más lisos y con menor textura. También tenemos en las monoculares el sombreado, que ofrece una información de distancia, profundidad, solidez y tridimensionalidad y dirección. Tenemos las binoculares, que es la visión de los 2 ojos, visión estereoscópica, experiencia tridimensional que permite mayor percepción de profundidad y una distancia. La convergencia, sensaciones procedentes de los músculos que hacen girar los ojos uno hacia otro en dirección contraria. Continuamos con otro tema, las ilusiones visuales. Las ilusiones visuales o ópticas son distorsiones de la percepción de la realidad. Estas imágenes engañan al sistema visual desde nuestros ojos hasta el cerebro. Tienen una clasificación, la clasificación de ambigüedad, que estas son figuras que se presentan en 2 alternativas de percepción no simultáneas. Las de distorsión son las más comunes y en ellas se observan los errores de percepción del tamaño, la longitud y cualquier propiedad geométrica. Las ilusiones paradójicas, que se presentan 2 objetos imposibles. Las ilusiones ficticias, también conocidas como alucinaciones, generalmente las alucinaciones suelen ser consecuencia de estado de alguna alteración mental. En estas ilusiones percibimos imágenes que en realidad no existen. Entonces, ¿por qué vemos ilusiones ópticas? Hay 6 cositas y la primera es la información que recibe nuestra visión no es suficiente para capturar el mundo. Nuestro cerebro usa datos de información retenida para dibujar objetos, lugares o actividades inconscientemente. La percepción apuesta sobre la realidad y a veces acierta y otras no.
Cuando no acierta significa que la inteligencia está trabajando. La cognición se arriesga a equivocarse porque siempre busca ir más allá y las ilusiones ópticas son un recordatorio de lo listo que es nuestro cerebro. Bueno, entonces continuamos con nuestra siguiente diapositiva y aquí vemos, por ejemplo, una ilusión fisiológica. Cuando en esta imagen lo que sucede es que se presentan varias formas y patrones y nuestro cerebro entra en conflicto. Pues ante la visión de esta ilusión óptica, lo que se muestra es que hay sentidos que empiezan a trabajar en conjunto y empiezan a filtrar una información. Y también vemos este color dentro del lápiz, que pues si lo vemos desde aquí parece que el lápiz estuviera partido en la mitad o roto en la mitad, eh, pero en realidad está entero. Esto que se ve está, se debe a una refracción de la luz. Continuando, también acá tenemos las ilusiones visuales de profundidad, pues que son difíciles porque pues no podemos calcular la profundidad de estas imágenes. Bueno, estimado tutor, estaré muy atenta a sus observaciones. Espero que este video pues haya sido de su agrado. Eh, la verdad se me dificulta mucho hacer este tipo de videos, pero para eso estamos trabajando y haciendo estas actividades para poder reforzar estas actividades que para algunos estudiantes, como es mi caso, son un poquito complejas y muchísimas gracias por toda la atención.